El miedo fue el gran bloqueo muchos años de mi vida y pues desde chiquita yo sí veía, pero todo sombras, veía seres que no conocía generalmente. Empecé pensando que eran imaginarios, o sea que todo lo que yo veía me lo estaba inventando. Empezaba yo a ver aquí las caras al frente mirándome y yo solamente quería que se desaparecieran. Una persona que es médium o que es canal pues tiene todos los sentidos activados y tú percibes energías por donde vayas. Y de pronto lo vi con los ojos cerrados y me dice, ¿por qué lloras? Si yo estoy tan bien, yo los veo, a veces los siento, en mi cuerpo también siento lo que ellos sienten. Hay momentos en donde te tocan el hombro o te hablan o te dicen y yo trato de entregar el mensaje cuando sucede. La primera vez que yo vi una presencia así, yo no sabía qué era. De un ser muy grande, muy alto, con mucha luz. Después de que trascendemos, seguimos vivos. ¿Los muertos están vivos? ¿Existe vida después de la muerte? ¿En dónde están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres que fallecieron? ¿Hay una nada o una no existencia? ¿O hay otro plano, otra dimensión? ¿O incluso nos acompañan y nos cuidan? En este video podcast vamos a estar con una de las mediums más conocidas de América Latina y de Colombia. Así que tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estoy nada más y nada menos que con Clara Gallo. Clara, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias a ti, Esteban, por esa invitación. Me siento muy honrada y sobre todo con todas esas personas que acuden a ti, a este canal tan maravilloso para encontrar no solo información de mucho valor, sino también para que se convenza de que de verdad no hay nadie que deje existir, sino que todos seguimos viviendo de otra manera. Clara, quería comenzar por ese punto que tocas. Para muchas personas no hay vida después de la muerte, hay una no existencia, hay una nada, un vacío. Pero tú desde muy pequeña, desde muy joven, has tenido experiencias con el mundo espiritual, con ese otro mundo. ¿Cómo fue que te diste cuenta que eso estaba pasando? ¿Cómo fueron esos primeros momentos en tu vida, esos primeros recuerdos en que tú dices, bueno, estoy viendo un mundo que no es el mismo mundo material, sino es un mundo de lo invisible, de lo que nos rodea, un mundo espiritual? Pues yo creo que todos nacemos con una intuición absolutamente perfecta, pero así como todos los talentos, unos aprendemos ciertas cosas mucho mejor o venimos con unos sistemas mucho más desarrollados que otros. Hay quienes nacen tocando piano perfectamente, no necesitan una partitura. Pues bueno, esta parte sensitiva fue desde muy chiquita demasiado presente y no te puedo decir que desde chiquita me hablaban, porque pues el miedo fue el gran bloqueo muchos años de mi vida y lo más bonito fue que empecé pensando que eran imaginarios, o sea que todo lo que yo veía me lo estaba inventando, porque mi madre tratando de protegerme, cuando yo le decía es que estoy viendo cosas, estoy viendo personas, me decía, tranquila mi amor, que no están. Y yo, pues un poco confundida, yo le decía, pero yo los estoy viendo, es como si te entrego un vaso y tú lo estás viendo y todos te dicen que no lo estás viendo. Entonces creí un poco como con esa confusión y dándome cuenta que yo decía, yo veo, pero me dicen que no, entonces no sé. Claro, crecí siendo una persona demasiado insegura, que fue luego algo que tuve que trabajar, pero al mismo tiempo con mucha curiosidad de saber quiénes eran y por qué estaban. Esto a través del tiempo no cesa, todo lo contrario, se vuelve más intenso y cada vez es más potente hasta que lo miramos. Yo siempre digo que es como un volcán, ¿cierto? Y llega un momento en que esto explota y ya tienes que mirarlo. Y pues desde chiquita yo sí veía, pero todo sombras y veía seres que no conocía generalmente, hasta que ya llegó el trascender de un ser amado y ya yo lo veía constantemente, pero pues nunca vi, la verdad, nada que fuera terrible ni horrendo. Creo que crecí un poco en una esfera de protección que hoy comprendo porque me he dedicado a ser quizás la medium que ve las cosas de otra manera, no desde el sensacionalismo, ni desde la parte que está pasando y desde la parte material, sino desde la parte emocional, que es como la forma en que yo vibro. Y pues quizás Esteban, todo empieza a tomar mucho más sentido cuando empiezo a darme cuenta que no solo era una persona que percibía, sino que tengo un sistema altamente sensible. Eso no es, como decir, una enfermedad, no es nada raro, es un fenómeno y que generalmente las personas que somos mediums pertenecemos a este tipo de fenómeno. Y lo empezó a estudiar la doctora Elaine
de Estados Unidos. Entonces son personas altamente sensibles que le llaman PAS, ¿sí? En inglés High Sensitive Person, y empecé a darme cuenta que era simplemente que mis campos sensoriales estaban tan desarrollados que yo percibía todo el entorno de una manera mucho más aumentada. Por eso te decía que una persona que toca un piano sin partitura también tiene como una forma muy especial de compenetrarse con lo que hace sin mucho esfuerzo. Y así, digamos, no solamente eran los seres que habían trascendido, sino que también con las personas. Fue una persona demasiado empática. Cuando alguien estaba mal, yo lo percibía, no tenía que hablar. Una niña muy callada, muy aparte. Digamos, en el colegio no recuerdo haber estado en las fiestas finales, ni en las rumbas. Todo esto siempre fui un poco como extraña, silenciosa, aparte. Y quizás ahorita es como un reto para mí, o fue un reto, empezar a hablar, a salir, a empezar a mostrar esto de una manera mucho más abierta, cuando siempre traté de estar en un plano más aparte. Clara, quería preguntarte por algo que nos acabas de contar de tu infancia, dos cosas que nos dices que me parece que son importantes. Nos cuentas, por ejemplo, que cuando eras niña, tu mamá o tu círculo familiar te decía, no, usted no está viendo nada, eso no existe. Y también que hubo un momento en tu vida en el que un familiar tuyo falleció y que eso también te ayudó porque pudiste de alguna manera, no sé, esa es la pregunta que tengo, ¿lo sentías o sabías que él había fallecido pero continuaba allí? ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué es lo que veías y te decían, eso no existe? ¿Y qué pasó con ese familiar que de alguna manera es como yo creo, según lo que me cuentas, el punto en el que tú te das cuenta de que estás viendo algo que sí es real? Yo creo que hasta ese momento yo tenía, digamos, unos 12 a 15 años, no lo recuerdo exactamente porque trato de no fijarme en fechas especiales cuando hay un trascender, pero recuerdo que fue un trascender muy doloroso para toda la familia porque fue no esperado, fue un trascender voluntario. ¿Sí? En ese momento yo no lo sabía, pero sí sentía una atmósfera un poco extraña porque se mantuvo como un poco secreto. Y pues yo empecé a sentir como que no podía con ese duelo porque pues era un tío y era mi tío preferido en ese momento. Y cuando él estaba en la clínica, yo recuerdo que yo le escribí una carta diciéndole todo lo que sentía por él, porque dijeron, él va a salir vivo de aquí. Y yo comencé a escribirle todo lo que sentía y yo dije, yo quiero que él sepa que es mi tío preferido. Cuando un día después nos dicen que ya no estaba vivo. O sea, él sobrevivió esa primera etapa, pero luego ya su cuerpo no dio, ¿cierto? Y me quedé con la carta en la mano, Esteban. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Yo comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. O sea, era como si se hubiera muerto de verdad mi papá. Yo lo sentí tan profundo, pero era por la impotencia de una niña pequeña de no haber expresado lo que sentía, más porque yo era muy callada. Y recuerdo que yo lloré, 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 además porque sentía como una energía especial. Y yo decía, aquí alguien le hizo algo, algo pasó porque yo me siento rara. O sea, yo no siento que esto fue muy natural. Y cuando ya luego estuvimos en la iglesia, porque vengo de una familia muy católica además, ¿sí? De colegio católico, de familia, pues conoces a Gonzalo Gallo, es mi tío, todos católicos y todo tenía que ver con esto, pues digamos que llegamos a la iglesia y yo llorando, 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 y antes de que entraran con los restos, yo cerré mis ojos y sentí un dolor muy profundo y de pronto lo vi con los ojos cerrados y me dice, ¿por qué lloras? Si yo estoy tan bien, yo por fin puedo descansar. Y cuando me sonríe y lo vi de una manera en que yo no lo esperaba, porque ni siquiera yo estaba pensando en él en ese momento, sino en mi dolor, yo me desperté, pues abrí los ojos, miré a mi madre y le dije, yo creo que por fin puedo descansar. Él me ha sonreído y me ha dicho que no me preocupe, que él ha descansado. Cuando yo le dije, ¿tú me crees y yo te digo que lo vi? Y mi mamá me dijo por primera vez, sí, sí te creo. Y resulta que la historia va mucho antes, porque no solamente ahí mi madre me dijo, sí te creo, sino que ya veníamos de una historia en donde yo siempre le decía, aquí veo esto, aquí siento esto, aquí veo esto, pero donde yo pensaba que estaba hablando de cualquier cosa porque pues yo no tenía cómo validar y yo pensaba que me lo inventaba. Pues resulta que mi madre una vez se apareció porque yo aquí pues en mi familia me le salí de las manos a todos porque era la única rara. Pero resulta que mi madre me dijo, hija, te traje la solución a todo, no te va a volver a pasar nada. Y me trajo una estampita de San Benito, amarillita, y me la pegó detrás de la puerta de la casa y me dijo,
mija, aquí no entra nada, tranquila, que todo lo que usted vea se va a desaparecer. Y yo dije, gracias a Dios, gracias infinito Dios, porque ya no vuelvo a ver nada. Pues yo te cuento que las cosas seguían pasando. Yo dije, ay, qué pecado mi mamá, esa estampita no sirvió para nada. Pero ella todavía seguía esperando que algo pasara. Y yo dije, yo más bien no vuelvo a decir nada, porque pues para qué yo los angustio y para qué les digo si ellos igual no saben y no ven. Pues resulta que en el lugar que vivíamos, nosotros nos cambiamos a un apartamento en otro lugar diferente y en ese apartamento estábamos de alquiler. Y cuando estábamos ahí, ahí sí que ahí fue donde llegó la estampa de San Benito, porque hasta ese momento me decían, no, no existe, no existe, hasta que ahí sí empezaron a pasar cosas muy extrañas, ¿no? Entonces veía, la empleada no se quedaba sola los fines de semana, ¿se van a ir? No, yo me desaparezco porque aquí hay alguien que sube y baja las escaleras. No, no pasa nada. Por las noches, digamos, la vidriera, un golpe así en el vidrio y yo decía, a las 12 de la noche, todas las noches, los domingos siempre me dan un golpe y me decía, no, mi amor, eso es un pájaro. Y yo, un pájaro a las 12 de la noche, mamá, es imposible. Y me decía, sí. Entonces, siempre como que ahí embobándome por los laditos para que yo no tuviera miedo, pero lo que yo me enteré después es que a mis padres estaban teniendo, digamos, estas manifestaciones mucho más profundas que no me contaban porque pues ya estaban, como decimos acá, embalados conmigo sin saber qué hacer, cuando me dice, no, nos vamos a pasar de casa. Y yo dije, ok, siquiera. Cuando nos pasamos de casa, me dijo, hija, yo vine a pedirte disculpas. Tú tenías toda la razón. Tú nos dijiste que había cosas en la casa y nosotros no te creímos y empezaron a pasar muchas cosas extrañas, pero fueron tan desagradables que simplemente dijimos, vámonos de la casa. Imagínate que tu hermana, mi hermana pequeña, tenía un retenedor para los dientes. Y mi mamá todas las mañanas hacía así, ¿no? Y sentía el retenedor en la cajita. Un día se despertó y le dijo a mi hermana, ¿dónde está tu retenedor? Y mi hermana dice, pues lo metí en la cajita. Y me dice, no está en la cajita. Pues le pegó una regañada impresionante. Y dice, no está en la cajita. Mamá, te lo juro que lo puse en la cajita. Esteban, ese retenedor no está. Mi mamá lo abrió, vio. Cuando mi hermana se fue al colegio regañada por mi mamá, llorando, mi mamá después subió a arreglar el cuarto y el retenedor estaba adentro, pero no había nadie en la casa. Y me dice, uy, aquí de verdad sí pasan cosas raras. Yo estaba con mi hermana, tenía su tocador, yo estaba al frente del tocador y ese tenía como un joyerito que le había dado una amiga de ella y estaba en el medio del tocador. Y yo me estaba arreglando cuando de pronto escuché, ¡pa!, al piso. El joyero se cayó. Pero el joyero, ¿cómo se iba a caer de la mitad de la mesa en donde yo me estaba? Pues llegó mi hermana y me dice, ¿tú qué le hiciste a mi joyero? ¿Me lo dañaste? Yo te lo juro que yo no lo toqué. Yo dije, no, pues aquí soy yo siempre la mentirosa, pero yo les dije que aquí hay cosas raras. Y bueno, así pasaron un montón de cosas hasta que ya comenzó mi padre, que le prendían el radio, que ellos dijeron, bueno, nos vamos a pasar a dormir a la mansarda. Y escucharon los pasos, escalera por escalera, y luego el suspiro. Dijeron, ya, hasta aquí llegamos, nos pasamos de casa. Y eso me dice, tenías toda la razón. Lo que pasa es que la energía que había aquí era muy pesada y no sabíamos qué hacer, pero tampoco te queríamos a ti como preocupar porque tú ya nos estabas diciendo, yo creo que llegó la hora de ver qué hacemos con esto, hija, porque pues está siendo un poco complicado. La verdad es que estando ahí para mí eso no fue difícil, porque como te digo, yo he crecido un poco en una esfera donde pues siempre fui una niña alegre, contenta, que siempre he vibrado muy bonito. Y yo creo que ese ha sido mi gran rescate hacia todo lo que de pronto hubiera podido ser oscuridad. Entonces, todo lo que yo veía siempre llegaba a un punto de incomodidad, más no de algo demasiado difícil. Así que yo veía eso y yo decía, y entonces el miedo mío no era lo que yo estaba viendo, sino lo que yo pensaba que iba a llegar a ver si yo me abría, ¿sí? Entonces ese fue mi gran temor. Yo decía, no, es que si yo me abro a esto y si yo me creo este cuento, entonces lo que voy a ver va a ser terrible. O sea, yo no quiero ver cosas que me causen dolor o algo así. Entonces, pues la verdad es que aquí en Colombia nunca nadie me pudo ayudar. Mi mamá preguntaba, decía, mija, que los mande a la luz. Y yo los veía y les decía, que te vayas a la luz. Y me decían, ¿qué? ¿Qué le pasa? Porque muchos ya habían trascendido a la luz. Cuando empecé a darme cuenta que no se trataba de llevarlos a la luz, sino que ellos me buscaban porque se habían dado cuenta de que había una antenita que los podía comprender, que los podía escuchar y que la misión era muy diferente. Los que te buscaban eran personas fallecidas. Sí. Y cuando te buscan o te buscaban o te siguen buscando, ¿cómo se te acercan? ¿Cómo los ves? Pues digamos que la percepción para todos los que somos canales es absolutamente diferente y muchas veces inexplicable como en mi caso.
Porque, por ejemplo, yo no te puedo describir una cara a la perfección, yo siento una energía y la energía te la puedo escribir perfectamente, además porque la energía me hace ver imágenes a través de mi filtro, que es mi historia. Entonces, digamos, si yo sé que una persona tiene cierta característica, me muestra una persona de mi familia que la tiene y yo describiendo a esa persona, describo a quien aparece, ¿ves? Entonces, y mi canal se centra mucho en las emociones. Entonces, digamos, yo no soy una medium investigativa, de aquellas que se centran en algo material, sino que yo lo que hago son encuentros de amor con personas que han trascendido para poder sanar, para llevar un duelo diferente, para escuchar la otra parte, pero para recordar, porque yo creo que si yo tuviera esa pérdida tan profunda, yo no quisiera, si por ejemplo fuera mi padre que me dijera, venga, las llaves del carro están escondidas debajo de la almohada, sino que me dijera, hija, esto es lo que valoro de ti, esto es lo que valoro de nuestra historia, quiero sanar esto, te doy mi historia para que la honres, para que le des un lugar bonito. Entonces se da ese espacio como para encontrarnos en amor un momentico. Entonces yo los veo, a veces los siento, en mi cuerpo también siento lo que ellos sienten, las incomodidades, digamos, no tan aumentadas, ¿cierto? Cuando tienes una afección cardíaca, pues siento el dolor, o si es en algo en los pulmones, pues siento el ardor y ya sé qué tengo que hacer, pues para explicarlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo voy a explicar? Pero digamos que nunca llega a ser tan horrible como que a mí me afecte demasiado. Y tan pronto lo empiezo a comunicar, estas afecciones pues simplemente desaparecen absolutamente. Y bueno, entonces te das cuenta de eso que sucedía en tu casa, aceptas después de lo que pasa con tu tío, aceptas que tienes esto y de ahí en adelante siguen visitándote, te pasa algo más, decides, bueno, sí, esto me sucede y tienes experiencias nuevas que te confirman que realmente eso es lo que está pasándote, que puedes entrar en contacto con espíritus, con desencarnados, como queramos llamarles. Sí, la historia es absolutamente fascinante porque para mí lo sigue siendo. Yo estuve en Colombia hasta los 20 años, luego me caso, me voy a Suiza a vivir otros 20 años, llevo apenas otros 4 añitos aquí en Colombia, pero mi ida a Suiza siendo tan joven pues fue demasiado importante porque ahora entiendo que fui a encontrar la ayuda que aquí no encontré. Allá en Europa me encuentro con el espiritismo inglés, ¿no? Con una educación donde yo explico un poco rígida. Allá hay college para mediums, así como en Harry Potter, o sea, un college completamente perfecto, dotado, donde los espiritistas ingleses tienen sus doctrinas muy, porque es una religión además, tienen sus doctrinas muy, muy arraigadas, donde ellos también abren su religión para enseñarle a otros que no sean de su religión. O sea, eres cordialmente invitado si quieres aprender a canalizar. Como yo estaba en Suiza, yo no atendí a este college que es el más famoso, que se llama a propósito Arthur Findlay College, sino que yo me fui a un college un poco más alternativo porque yo he tendido a ser un poco rebelde con mi forma de canalizar y sabía que no iba a encajar muy bien en esta estructura porque cada que yo intentaba hacer canalizaciones como lo hacen ellos, pues me bloqueaba. Y en este college que fui a hacer un estudio un poco intensivo, pues aprendí un poco la forma en que ellos lo hacen y lo hice por primera vez en público, ¿sí? Un público, pues es decir, como una capilla, pero donde para mí fue muy retador porque lo que queda claro, Esteban, es que yo jamás en la vida estudié esto para ayudarle a nadie más que a mí misma, ¿sí? Lo hice porque empecé yo a buscar ayuda porque necesitaba apagar el switch para que se desaparecieran, porque tú me dijiste, ¿cómo los ves y cómo te buscan? Imagínate que yo iba a dormir todas las noches y que eso le pasa a todo el que tiene su sistema muy, muy, muy agudo, como en la noche estás relajado, estás tranquilo, hay oscuridad, pues entonces todos tus canales se abren, estás en disposición de recibir y claro, empezaba yo a ver aquí las caras al frente mirándome, pero nunca me hablaban, ese era mi problema, nunca me hablaban, yo nunca escuchaba. Hoy entiendo que era el miedo el que bloqueaba el canal de la comunicación, pero yo simplemente los veía a los ojos, sentía las expresiones. Y yo solamente quería que se desaparezcan, váyanse, no puedo. Y en mi casa, claro, a través del miedo había un movimiento, yo veía, sentía, se mueven, hacen. Entonces, empezó esto cuando mi esposo en esa época, no sé si con estos bombillos, cuando cambiaron los bombillos tradicionales por esos que duran 15 años, ¿no? Que en esa época eran carísimos. Y me decía él,
se dañó un bombillo. Y yo, claro, aquí hay un movimiento, yo creo que es toda esta resonancia que hay por todo este movimiento. Y me decía, ay, ¿qué te pasa? Eso no puede ser. Yo le dije, yo estoy segura que sí, porque yo los veo caminando y corriendo por la casa. En ese momento yo todavía no controlaba esto. Luego sigue el movimiento y yo le dije, ellos se los están dañando. Y luego se dañó el segundo bombillo. Y decía, uy, esto sí es raro porque estos bombillos duran como de 8 a 15 años, o sea, no entiendo por qué se funden. Yo te dije que son ellos. Tuvo que dañarse el tercer bombillo, Esteban, para que él me dijera, oye, ¿no será que puedes hacer algo con esta gente? Porque es que, o sea, ya se han dañado 3 bombillos y valen demasiado. Entonces, llego yo a decir, sí, yo creo que yo tengo que buscar ayuda. Yo con esto no puedo sola porque yo además me disgustaba muchísimo, les hablaba feo, váyanse, déjenme, yo no quiero que ustedes estén aquí porque además me daba muchísimo miedo, no podía con la oscuridad. Y creo que es el tema de todos los mediums, de chiquitos hasta grandes, que muchas veces no pueden con la oscuridad. Y pues encontré por suerte a una maestra que todo llegó de una manera muy especial y me dice, mira, por aquí hay una medium cerca, porque yo siempre buscaba y veía la foto y decía, no, este medium no es para mí, no, no es para mí, porque yo soy muy visual, entonces todo lo visual lo leo más fácilmente. Cuando llegó una vez alguien con una tarjeta y me dijo, mira, aquí tengo a alguien, yo dije, espérate, yo la busco en Google. La busqué cuando dije, ella es. Y coincidencialmente yo me había inscrito a un taller con el medio más conocido en el habla alemana. En Suiza se hablan 3 idiomas, ¿no? Alemán, francés, italiano. Yo estaba en la parte alemana. Y en la parte alemana, por suerte, había un medio muy conocido en Suiza que tiene bestseller, que es el, mejor dicho, el mandamás en la parte alemana, que se llama Pascal Fockenhuber. Y como iba a hacer un taller, yo dije, pues yo voy a ir a un taller a ver qué cuenta. Pues resulta que en ese taller yo percibí, escuché por primera vez la voz de alguien, pero yo no iba en búsqueda de eso porque el taller era conecta con tu maestro. Y yo dije, no, conectar con los maestros es más chévere, el otro a mí me da miedo. Cuando él llegó y me dijo, pues yo había sentido la presencia de una mujer y me decía, él es mi esposo, fue un amor muy bonito y estoy muy agradecida porque me cuidó. Y yo dije, yo me lo estoy inventando, eso no puede ser, yo nunca he escuchado nada, porque no escuchas voces, sino una comunicación que tú simplemente sabes, ¿sí? Yo simplemente sabía lo que me estaba diciendo, como cuando uno escucha su propia voz interna, tú no escuchas tu voz en realidad, sino que escuchas de manera telepática, ¿sí? Lo podemos decir así, lo que ocurre. Y pues recuerdo cuando Pascal vino y me miró y me dijo, dile a él lo que ella te está diciendo. Mira, a mí eso me partió el mundo en dos, porque hasta ahí yo veía gente que no conocía, que no me hablaba, que no tenía ni idea. Él me acababa de decir que yo no estaba loca. O sea, este hombre diciéndome, dile lo que ella te está diciendo. Yo le dije, ¿tú también lo estás viendo? Y me dijo, sí. Ella vino a buscarme, pero yo estoy dictando el taller, yo no puedo canalizar. Dile lo que ella te dice. Yo, tú me estás diciendo que yo sí estoy viendo lo que estoy viendo, o sea, ni San Benito puedo. Mi mamá, todos me decían que esto no era verdad, ¿en serio? Pues yo rompí en llanto y yo dije, yo no lo puedo creer. Y me dice, mira mujer, tú tienes un talento enorme, pero si no cuidas tus emociones y no te controlas, no vas a ir a ninguna parte con esto. Entonces yo simplemente le empecé a decir al Señor, es que yo, pero ¿cómo le voy a decir esto? O sea, el Señor se va a poner triste. Yo comencé a decirle, es que ella me dice que fue un amor muy lindo y ese señor llora, 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 pero yo sentía el amor que ella sentía por él y fue la primera vez que yo escuché un mensaje o lo sentí en mí y él me decía, yo te doy las gracias porque yo vine buscando esto. Yo pensaba que Pascal estaba aquí, de pronto podía canalizar a mi esposa y bueno, la esposa muy juiciosa se buscó a alguien y ese alguien fui yo y al final me dijo, mira, tú necesitas ayuda para que puedas trabajar tu don. Y me dijo, ¿qué tal si vas donde una de mis mejores alumnas? Y me dice, y yo le dije, yo ya sé quién es. ¿Te acuerdas que te había dicho que ya me habían dado una tarjeta con un nombre? Pues era la misma persona. Me dijo, ve donde Nancy, dile que te envío de manera especial, ella va a saber qué hacer contigo. Pues yo fui donde Nancy y Nancy me dice, él te mandó como una persona especial, así que vamos a entrenarte. Y comencé yo mi entrenamiento, Esteban, todas las semanas. Y mi intención fue, por fin voy a poder apagar este switch. Por fin se van a desaparecer todos, no me van a hablar, no lo voy a ver porque yo quiero dormir tranquila. Y con esa intención empecé yo este trabajo, entrenando una vez a la semana sensitividad, una vez a la semana mediunidad,
que es el contacto con seres que han trascendido. Y la parte sensitiva era más entre personas que estamos acá, como decir, yo estoy sentada contigo y te digo, bueno, el entrenamiento es, mira de pronto qué imágenes ves de su casa o cómo se siente, cómo siente su energía, cómo empezar a tener un poco más de confianza en lo que yo conecto con la persona del frente. Y la otra semana era todos los miércoles, o sea, todos los miércoles yo estaba en entrenamiento, ¿sí? Además que lo entrenaba en alemán, en suizo alemán, para colmo de males. Entonces, todo lo hacíamos así, constante, todas las semanas. Y llega un momento, después de estar en muchos entrenamientos y en muchos talleres, en muchos seminarios, donde siempre me decían, tú tienes que poner eso al servicio. Yo decía, no, jamás, o sea, jamás yo voy a hacer eso, o sea, yo no me voy a sentir vulnerable porque no me gusta. Además de que yo tenía una visión muy errada de lo que era la espiritualidad. Yo lo unía con la espiritualidad, yo decía, yo no soy ninguna santurrona, yo no quiero andar ni con chancletas ni con bata, o sea, yo soy muy terrenal, entonces yo no me veo como en este papel, como de hacer cosas especiales. Y yo creo que cuando nacemos con una misión, el universo te lleva, Dios, te llevan a que tú tengas que hacerlo, o sea, no tienes escapatoria. Y empezó así mi maestra a decir, tú trabajas muy parecido a como lo hago yo, no hay ninguna persona en que yo confíe, a pesar de que tengo aquí muchas con muchos títulos, yo necesito que tú atiendas a los pacientes que yo no puedo atender, claro. Hazlo, por favor. Y yo como que a regañadientes dije, bueno, por ahí de vez en cuando te ayudo con alguno que esté urgente. Y comencé a hacerlo así y esto se empezó a dar de manera muy, muy tranquila. Y digamos que ya comencé yo mucho a tener esta atención de este medium que se llama Pascal, ¿no? De mi maestra, y empieza a moverse, empiezan los maestros a mostrarme imágenes muy, muy, muy precisas de lo que iba a hacer, que iba a escribir un libro, que iba a estar en conferencias. Y luego para mí fue como que yo no entiendo para qué. Yo decía yo, pero cuando estábamos en estas reuniones con tantas personas que tienen estos dones, ¿no? Todos tienen una intención diferente. Y como Pascal era como el más famoso, pues a muchos se habían sentido como inspirados y yo también quiero pararme en un auditorio y hablar y escribir bestseller y en todas partes lo ven. Pues yo decía, no, qué horror, yo soy muy tímida, yo no puedo hablar. Y resulta que me decían, es que tú lo vas a hacer. Yo decía, pues yo no quiero. Cuando escuchaba yo a otras personas que decían, yo sueño parándome en una tarima, yo decía, venga, ¿por qué no la buscan a ella? Ella quiere, ella se está ofreciendo, cójala a ella, yo no quiero. Y después comprendí que no es lo que yo quiera, sino que yo venía con esto quizás desde hace muchas vidas y que no se trataba de que te vean o no te vean, sino de entregar un servicio de amor muy bonito. Clara, te iba a preguntar, muchas de las personas que nos ven, a propósito, si les está gustando este video podcast, por favor denle like ya mismo, compártanlo con sus amigos. Dentro de poco vamos a tener un viaje a Egipto. Yo voy a ir con ustedes a conocer las pirámides. Juntos vamos a ir allá. Si les interesa, simplemente aquí abajo les vamos a dejar un número de WhatsApp. Escriben por ahí y les damos toda la información. Pero muchas de las cosas que nos preguntan ustedes, que nos preguntan las personas que nos están viendo, tienen que ver también con el más allá, con la existencia del más allá. ¿Qué pasa cuando una persona fallece, trasciende? Y ya que tuviste toda esa academia en parte espiritual, del espiritismo inglés, alemán, suizo, europeo en parte, y ya que vienes de Colombia, quería preguntarte, Clara, lo que todos nos preguntan, si existe esa vida después de la muerte, ¿cómo es? ¿Cómo es el más allá? ¿Qué pasa cuando alguien fallece desde tu punto de vista? Los primeros minutos, las primeras horas, porque hay gente que dice que el espíritu dura 9 días en la tierra recorriendo sus pasos, entonces la gente dice, ay, mi tío falleció y está recorriendo todo, entonces por eso se escucha que está caminando en la sala, porque se está despidiendo. Otras personas dicen, no, dura 72 horas, según un tipo de espiritismo, 72 horas, y esas 72 horas está confundido, no sabe que vive o muere, entonces puede estar aquí al lado nuestro. Otros dicen, no, hay unos que se quedan 20 años hasta que no se desprendan de la cuenta de banco, del carro, o de la esposa que la amaban mucho. ¿Qué pasa cuando alguien fallece desde tu punto de vista, Clara? Yo creo que aquí hay muchas verdades, ¿sí? Yo solo puedo hablar sobre la mía, ¿no? Respetando muchísimo las verdades de todos mis colegas, de todas las personas, porque además yo soy muy no me gusta ni un lado ni el otro, yo me voy por la mitad siempre. Entonces cuando dicen son 9 días, son 12, son 13, no pasa esto, yo digo,
Yo soy mucho más tranquila, fresca, flexible. Para mí esto es muy natural y yo siempre escucho. Y ahí está lo importante que yo te decía, qué bonito escuchar ellos que tienen que contar sin uno ir a expulgar qué es lo que uno quiere saber y dónde están las llaves y que yo digo, no me busquen si necesitan este tipo de información. Dame la oportunidad de darte el amor a ti que tiene para dar esa persona y que tú puedas hacer un duelo sano. ¿Qué sucede? Que no hay una regla para todos. Eso lo tengo clarísimo. ¿Sí? Una cosa es que tú tengas un trascender de una manera un poco más compleja, complicada, donde hay otras personas implicadas que te obligan a trascender de una manera no natural, ¿sí? Entonces, de este modo, pues a veces, y no digo siempre, porque no hay nada de un lado del otro, pues quizás a veces toma un poquito más de tiempo material, terrenal, en darnos como la oportunidad de saber hacia dónde caminamos. Ellos, digamos, a veces me dicen, yo sé por dónde tengo que caminar, yo sé que hay un camino de luz, pero necesito acompañar este proceso con mi familia porque hay algo legal que no quiero dejarlos solos. Entonces, digamos que ese aspecto material del alma permanece un poco más, aunque me dicen a veces yo sé por dónde. Cuando ellos me dicen no sé por dónde, entonces ya sí se hace un trabajo. Generalmente no hago la canalización, sino que digo, déme un poco más de tiempo. Vamos a hacer este trabajo en familia para que le ayudemos al alma y podamos tener un contacto libre, tranquilo, calmado y en amor, ¿cierto? Pero digamos que este tipo de trascenderes que son un poco difíciles de digerir, ¿cierto? Como un trascender de una persona que toma la decisión voluntaria de llegar al otro lado, pues digamos que toman una parte material un poco más de tiempo, ¿sí? Y yo creo que cuando ellos me dicen, dame un poquito más de tiempo, yo le digo, pero tú sabes por dónde, me dicen, sí, te lo juro que voy a caminar por ahí, y yo igual hablo con su familia, les digo, mira, es importante que le hables de esta manera. Pero cuando hablamos de enfermedad, Esteban, aquí pasa algo muy importante, y es que cuando se vive un proceso de enfermedad, generalmente viene acompañado de muchos seres amados. Entonces están en la cama, están viviendo su proceso retador y ellos están ahí acompañando para llevarlos de la mano, ¿sí? Cuando es algo inesperado, como te digo, un trascender, bueno, quizás escogiendo aquí las palabras, Violento. violento, eh, o, o que no se espera, o digamos, un accidental, ¿sí? Trascienden o trascendemos, pero no percibimos mucho el espacio. O sea, como en ese momento es como, aquí está mi cuerpo, o wow, ¿qué pasó? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Muchos dicen, yo no quiero estar aquí, no quiero estar acá. Otros dicen, uy, ¿qué pasó? No puedo devolverme. Comienzan a ver el estado de su cuerpo y me dicen muchas veces, oh, no puedo devolver, no puedo estar allá. Cuando ellos se dan la vuelta, ahí es donde están sus seres amados, ¿sí? Pero en el primer momento ellos están muy centrados en esa materialidad que no comprenden. El chance que sí te da la enfermedad, porque tú ya sabes que puede ser un resultado de lo que, pues de algo natural que puede suceder, que tú trasciendas porque estás enfermo, ¿sí? En cambio la otra persona no lo espera. O sea, cuando una persona, por ejemplo, está agonizando, y eso lo hemos visto muchísimo nosotros acá, entrevistando personas que han tenido SMs o personas mediums también, que nos dicen, y también médicos incluso, que las personas cuando están en una cama, moribundas, digamos, agonizantes, ¿sí? En sus últimos minutos, dicen cosas que son asombrosas. Por ejemplo, se voltean y dicen, es que aquí está mi mamá, o aquí está mi papá, o me están acompañando, o vienen a visitarnos. Hicimos una entrevista, por ejemplo, que les recomiendo que vean, también está en este canal, a María Cecilia Botero. Y María Cecilia nos contaba que su esposo, David Stivel, que fue muy famoso, un argentino, director de teatro, marxista, ateo, que no creía en nada, durante todo el tiempo renegaba y estaba en contra incluso de las religiones. Y en sus últimos minutos, lo pueden ver, en sus últimos días, él empezó a decirle, ¿sabes qué? Estaba equivocado. Vienen a visitarme, ellos vienen y hablo con ellos. Y María Cecilia le decía, ¿quiénes son ellos? Y decía, no, no te puedo decir quiénes son, pero yo estaba equivocado y ellos vienen y me dicen incluso que me voy a ir, que me tengo que ir en unos días. Y decía, no, ¿cuál día? Dijo, el martes. Y el día que él dijo el martes, ese día falleció. Esas presencias que están allí, en muchas religiones son guías, ángeles de la muerte, en otros son espíritus de parientes. Tú lo acabas de mencionar, que durante las enfermedades graves o los padecimientos o las agonías se ven este tipo de seres. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello, en tu experiencia, desde tu punto de vista? Pues te puedo contar quizás una historia que viví yo personalmente con mi familia. Cuando yo vivía en Suiza, yo tenía una tía que padecía una enfermedad terminal
estaba ya muy, muy, muy enferma y yo estaba una vez en la casa y yo sentí mi boca completamente seca y yo tragaba, decía, y cuando yo la sentí, la vi al frente y me decía, estoy sequita. Y yo decía, Dios mío, la tía trascendió. Llamé yo a mi mamá y le dije, ¿la tía trascendió? Me dijo, no, espérate, yo averiguo. Y me dijo, no, la tía está bien. Y yo dije, entonces, ¿yo por qué vi eso? No, yo estoy loca. Cuando se aproximaba mi viaje a Colombia, yo tenía mucho contacto con esa familia, como decir, una tía segundo grado, ¿no? Y, y pues la familia me conocía, cada que yo venía, pues a veces tomaba algo con ellos y me dijeron, entonces cuando yo llegué muy afanada de hablar con la tía. Dijeron, bueno, la tía no está en muy buen estado, preferimos que nadie la vea porque pues ya estaba muy delgadita, muy enfermita, pero le vamos a preguntar porque a ella la sedaban con morfina. Pues tenía momentos de lucidez, pocos momentos al día, y le preguntaron, ¿tú quieres que Clarita venga? Y lo que dijo fue sí. Y yo dije, listo, yo necesito hablar con la tía. Resulta que en el proceso antes de yo llegar, siempre era como que la tía no trasciende, la tía no trasciende, la tía está como pegada. Trajimos psicólogos, trajimos padres, le pusieron los santos óleos, se confesó, hicimos proceso de familia, nos perdonamos todo. Clara, no sabemos qué hacer con la tía. Y yo dije, está esperando a alguien de afuera. Me hicieron traer a toda la familia, que vengan, que vengan. Pues Esteban, llegaron todos y la tía no se va, que vinieron los nietos. Y yo decía, ay, Dios mío, pero yo sé que está esperando a alguien. Imagínate esto como es de lindo. Cuando llegué yo le dije, yo tengo que hablar con la tía. Cuando llegué yo a hablar con ella estaba sedada precisamente. Me dijeron, ella no podía estar despierta, pero pues esto no lo controlamos nosotros. Yo dije, tranquilas, yo vine acá, me fui con mi madre pues también trabaja mucho lo de las energías, y le dije, mami, sosténme la energía porque yo sé que aquí va a pasar algo especial. Cuando entré al cuarto de la tía, yo entré en meditación, pues yo puedo entrar en un estado de trance profundo, y entré en conexión y estaba mi bisabuela ahí, o sea, la madre de mi tía. Y yo me dispuse a transmitir el mensaje que mi abuela tenía para darle. Y le decía, hijita, tú estás preparada, tú estás lista. Y ella, el alma de ella me decía, es que tengo miedo al dolor. Entonces, de pronto veo yo a mi bisabuela, que está al frente, y veía a todos los tíos que habían trascendido, todos vestidos de blanco, Esteban, y era como si tuvieran una fiesta preparada con mesas, con todo, y yo decía, ¿qué está pasando? Me dice, la estamos esperando, es que ella ya está lista. Cuando yo volteé a mirarla, la abuela me dice, es que tú estás lista, hija, pero aún estás vestida de rojo. Entonces yo volteé y veía que ellos estaban vestidos de blanco, la tía la veía con alma, pero de otra manera, y decía, ella está vestida de rojo. Cuando la tía, yo le decía y le hablaba al oído, su alma me decía, es que tengo miedo a tener dolor al trascender. Cuando yo les volteé y les dije, oigan, ustedes tienen morfina, me dice, lo que pasa es que la morfina estaba escasa en Colombia, no había morfina, nos tocó conseguir por todos los medios un poquito más. Yo le dije, pero ¿tenemos para una semana? Y me dijeron, sí, Clara, tenemos para una semana. Yo le dije, tía, no vas a tener dolores, te lo garantizo que no te van a dejar tener dolores, te puedes ir tranquila. Cuando yo terminé todo esto, yo sentía la presencia de María todo el tiempo en el cuarto, pero digamos, como yo vivía por fuera, yo a esta familia la veía, tomamos el algo y yo ya, o sea, yo no tenía mucho acercamiento, no sabía mucho. Cuando al otro día me levanto y la noticia que me recibe es, la tía por fin trascendió, la tía se pudo ir. Cuando me fui a bañar, me estaba echando el champú y abrí los ojos y estaba mi tía al frente y me dice, mija, gracias, usted tenía toda la razón. Yo estaba lista, pero tenía miedo al dolor, no a la muerte, al dolor que podía sentir físicamente al trascender. Y usted tenía toda la razón, esto aquí es muy lindo. Y la tía estaba vestida de blanco. Cuando ella me miró con una sonrisa, me miró con amor y me dijo, ahora sí me puedo ir tranquila, la vi con mi bisabuela, todos felices. Yo llamé a su hija, luego del trascender, pues obviamente, para mí estar en un entierro es algo un poco caótico, un poco diferente que para una persona que es un poco más normal, ¿no? Porque todos van a velar un muerto y yo voy a ver al vivo por todas partes. Entonces fuimos a la misa de la tía y mi tía sentada al frente, feliz viéndolos a todos, porque ojo que todo lo que hacemos ellos lo perciben en esa despedida. Y luego toda la familia, gracias, por fin, nuestra madre casi que no se va, una mujer muy buena. Yo decía, imagínate, no era porque no mereciendo, que tenía solamente miedo al dolor, qué lindo no trascender de una manera digna, sin dolores.
cuando me decía, yo le dije a su hija, oye, es que imagínate que ahora sí te puedo contar qué pasó. Es que la abuela y todos estaban vestidos de blanco y me dijeron que ella estaba vestida de rojo, que todavía no está preparada y me dice, oh, Clarita, ¿tú no sabes cuál es el color preferido de mi mamá? Yo le dije, no, me dijo, el rojo. Y me empieza a mandar fotos y la tía vestida de rojo, las uñas de rojo. Y yo decía, yo no sabía eso, o sea, yo ni que me acordaba, no lo sabía. Me decía, con razón, porque esa era la parte terrenal de la tía, que aún no podía vestirse de blanco. O sea, como una manera muy interpretativa de mostrar que ya aún era terrenal y no se permitía estar del otro lado. Entonces, cuando todo esto pasa, digo yo, wow, aquí hay una cosa muy especial, pero mira que ellos estaban ahí, la estaban acompañando y además yo le dije, yo siento a María todo el tiempo y me dije, sí, ella fue demasiado piadosa, la Virgen, la Virgen, la Virgen, y yo le dije, yo quiero que sepas que están todos unidos. Clara, es impresionante lo que nos dices. Hay algo que nos has dicho que quisiera que nos comentaras, que para ti, por ejemplo, es muy duro, no es duro, sino es diferente un funeral, porque mientras todos están mirando al fallecido, al muerto, con tristeza, tú estás viendo a los espíritus o a los fantasmas o algo que está allí, a las almas, no sé, ¿cómo le podamos decir? ¿Te sucede también en otros lugares? O sea, digamos, hay mediums con los que hemos hablado que nos dicen, para mí es muy difícil a veces estar en un hospital porque los veo todo el tiempo. Para mí es muy difícil estar, por ejemplo, nos decía hace poco incluso un medium en un cementerio. También nos decían, para mí es muy difícil incluso a veces pasar por carreteras porque hay puntos que la gente no sabe y hay un accidente y yo puedo sentir el accidente, incluso puedo ver las presencias, me piden ayuda. ¿Te pasan esas cosas también a ti? Digamos que yo, no es que uno siempre vea o percibe de una manera muy clara, y además que todos percibimos un poco diferente, ¿cierto? Yo aprendí a hacerlo de manera muy voluntaria, o sea, a controlar yo lo que antes no podía controlar. Eso fue lo que cambió en mí en realidad. Pasé del miedo a ser un poco más controladora de lo que estaba percibiendo para que no me diera miedo. Entonces, digamos, para mí difícil en un hospital, sí, no porque los vea, si quiero, pues quizás podría verlos, pero no me interesa mucho. Pero sí que físicamente siento ahogo, ¿sí? O sea, siento que me cuesta más respirar porque pues, o digamos cuando tuve a mi hija, ¿sí? Yo estaba en la parte de neonatología, donde están todas las madres que acaban de tener sus hijos, y pues es un lugar hermoso porque todos los niños nacen y todo, pero para Clara era diferente, o sea, yo sentía ahogo. Yo decía, aquí hay muchos niños que han trascendido, hay mucha tristeza de muchas madres que tienen que despedir a sus niños. Yo me quiero ir de acá, yo no duré sino 3 días y yo dije, yo no quiero estar aquí, porque obviamente yo sentía la tristeza, porque más que seres, una persona que es medium o que es canal, pues tiene todos los sentidos activados y tú percibes energías por donde vayas. Entonces, no necesariamente un ser trascendido, pero sí la energía de la tristeza. Entonces, para mí personalmente, cuando veo un cementerio, sí, claro, hay uno que otro, ¿cierto?, que pide ayuda o que quiere comunicar, pero para mí más es la tristeza que se queda anclada a estos lugares y por eso siempre digo, ojalá, ojalá, Esteban, la gente evitara tener que ir a estos lugares y más bien honraran a sus seres amados en la casa, que compren las flores, las disfruten en honor a ellos, pero que de pronto sean muy conscientes de que si van a estos lugares pueden llegar impregnados de una energía de tristeza muy grande o que aumente su tristeza. Entonces sí, lo percibimos de una manera diferente, pero yo trato de hacer una mediunidad muy controlada, porque cada que llego a un lugar, pues todos tienen una forma muy diferente de pensar, pero piensan que eres medium y que como eres rara, entonces a donde vas tú estás viendo todo, o sea, tienes rayos X en los ojos. Y siempre que me dicen, Clara, ¿qué estás viendo? Y yo siempre digo, nada, nada, o sea, yo soy una persona absolutamente normal y que trato de activar mi don de manera consciente. Más sin embargo, hay momentos involuntarios. Sí, hay momentos en donde te tocan el hombro o te hablan o te dicen y yo trato de entregar el mensaje cuando sucede. Como ahorita en el Congreso, ¿no? Cuando venía en camino, te gustan las historias, te la cuento. Veníamos en camino y yo sentí que no podía respirar. Yo decía, no sé, la altura, no sé qué pasa y todos están preocupados. Clara, ¿qué te pasó? ¿Estás nerviosa? Yo dije, no, yo no estoy nerviosa de hablar, yo lo que tengo es algo raro. Yo siento que me cuesta respirar, como que siento una presión aquí en el pecho. Bueno, me fui a dormir. Digamos, yo hablaba el sábado y llegué ese viernes, me fui a dormir ese viernes y en la noche con mi pareja, yo creo que el temor de cualquier pareja de un medio, no estamos solos en el cuarto. Me dice, amor, hay un señor aquí en el cuarto. Y me dice, escúchalo. Yo le dije, no, es que si lo escucho ahorita, porque lo que él me dijo es,
Tú mañana vas a canalizar, porque cada uno hablaba de su parte, y al final hicimos una canalización en cada una de las mediums que estuvimos, y me dice, tú mañana vas a canalizar y yo voy a hablar. Y yo le dije, ok, si vas a hablar mañana, entonces ven mañana, porque todo lo que me digas hoy lo voy a olvidar y yo mañana pues canalizo lo que haya. Sí, no tengo ni idea porque pues yo usualmente no hago canalizaciones o no las hacía, ya desbloqueé el nivel, ¿no? En público. Entonces resulta que se quedó ahí en el cuarto, yo aprendí a dormir, a ignorar, como, bueno, feliz noche, que estés bien, mi pareja tampoco le pone mucha atención. Y el otro día yo seguía con esta incomodidad en la mañana. Pues resulta que empezó pues todo el congreso, todo esto, y yo escribo siempre. O sea, yo todo lo que siento lo escribo y muchas veces, o también cuando hago mis canalizaciones, cuando alguien necesita esos acompañamientos, media hora antes del acompañamiento, si tú me dices, Clara, yo quiero un contacto con mi papá, entonces yo escribo papá y empiezo a escribir, así entro en sintonía. Pues resulta que yo dije, bueno, el señor que estaba ahí, de una vez porque lo tenía otra vez detrás. Sí, yo soy un esposo, tenía afecciones en los pulmones, y este fue el motivo de mi trascender, porque fue muy incómodo, luego no podía hablar, no pude despedirme de la manera en que quería, entonces quiero que le digas a mi familia esto, y me mostraba un pájaro, ¿no? Entonces resulta que al otro día, no, inclusive luego hice la canalización de un hijo y yo las dejé en mi libreta ahí escrita. Yo digo que yo soy la vieja de los papelitos. Yo todo lo escribo y voy entregando papelitos, mira, este papelito es tuyo. Como todos canalizamos de manera diferente, todos tenían algo preparado, pues una chica camina, la otra empezó a canalizar así, acercándose, y yo dije, bueno, yo no tengo ni idea, yo solamente sé que tengo 2 personas que desde por la mañana están conmigo, las tengo aquí anotadas y yo las voy a ubicar. Entonces empecé pues con ese hijo que quería hablar con su madre, y luego dije, bueno, y ahora tengo el más insistente, el más persistente. No dormí toda la noche por este hombre. Me dicen, ¿cómo así? Yo tengo un esposo, pero que se salía con la suya, como que se salía con la suya. Y empecé yo a describirlo, todo esto. Entonces yo decía, alcen la mano los que entiendan cuando describo el carácter. Bueno, había varias manitas. Cuando yo dije, bueno, él me habla de un pájaro. Esa persona tiene que saber que ese pájaro es definitivo para eso. Entonces solo una mano se quedó alzada. Me fui donde ella y le dije, mira, tú entiendes que tu esposo tenía un carácter que cuando algo quiere se sale con la suya. Entonces ella muerta de risa me decía, pero por supuesto. Yo le dije, bueno, gracias a él estoy aquí y te manda a decir esto. Y cuéntame qué es lo del pájaro, porque él me dice que tú lo identificas y que tú sabes que es él. Y me dice, Clara, y toda la familia decía, no puede ser. El pájaro es el barranquero. Tú sabes que ellos nunca llegan en compañía, pues se han aparecido hasta 2. Se entra a la casa, le da comida, se deja estar cerca de ella, lo encuentra dentro de la casa. Tú sabes que siempre están por fuera, un poquito lejos, se acercan, pero no del todo. Me decía, es que él se escogió un pájaro muy especial. Y yo le decía a mis hijos que ese era su padre, pero me decían que estaba loca. Entonces ahí estaba su hijo. Yo le decía, ahora te das cuenta que mamá no se lo estaba imaginando. Pero mira cómo es de bonito que desde el día anterior, de manera involuntaria, porque yo me disponía a dormir, ya estaba presente. Eso yo no lo pude cambiar, pero sí pude dejar toda esa energía plasmada en papel y eso ya me relajó. A todos los que tienen dones, yo siempre les digo, escriba, sáquelo, porque cuando no lo sacas, eso te crea un estrés inmenso y tú ves a personas que se vuelven nerviosas o que tienen tic o que hacen cosas o que mueven y tocan porque esto crea un estrés en el sistema. Clara, te iba a hacer una pregunta que siempre le hacemos a muchos mediums y a muchas personas que han pasado por este programa. Vuelvo a decir, a todos los que están ahí, por favor, denle like y envíele a las personas que conozcan, que les gusten estos temas, envíaselo de una vez por WhatsApp o por cualquier enlace. Clara, te quería preguntar lo siguiente. Muchas personas dicen que no solo ven presencias de seres humanos, de espíritus humanos, sino que hay algo más, que ven algo que podríamos llamar ángeles, seres guías, algo que no es humano, pero que también está allí. Tú también tienes esa posibilidad de sentir que ya no es un difunto, un fallecido, sino es otra cosa del mundo espiritual. Absolutamente, y canal abierto es canal abierto. Y te digo que hasta cierto punto, como yo lo hacía en Suiza, que es un país tan multicultural, donde hay tantas religiones, pues nunca se basó en algo religioso y tú sabes que Los Ángeles tienen una connotación más bien religiosa, ¿cierto? Entonces para mí fue como, pues yo no tengo ni idea. Lo único que yo te digo fue que la primera vez que yo vi una presencia así, yo no sabía qué era. O sea, yo tuve que ir a buscar ayuda, que me dijeran, venga, yo estoy viendo, yo no sé si es un desencarnado o qué es, pero es diferente.
yo vi una presencia de un ser muy grande, muy alto, con mucha luz y que me hablaba claramente, me decía, la consulta de hoy va a ser esto, esto, ten paciencia, usa esta herramienta. Y yo decía, gracias. Y yo decía, ¿quién será? Cuando yo una vez llegué a Colombia, yo dije, yo quiero saber estos quiénes son, porque es que son diferentes a los desencarnados, pero yo no entiendo. Pues en mi ignorancia en ese momento, pues no sabía. Entonces, buscando ayuda, me llevaron donde una angeóloga, y yo le dije, lo que pasa es que yo estoy viendo unos seres, y me dijo, y le dije, llevan demasiada luz. Y me dijo, no, es que esos son los ángeles, es que tú crees que ellos tienen alas porque tienen alas, es que no son alas. Los rayos de luz que emanan los interpretaron como alas, pero en realidad son seres más luminosos. Entonces, cuando le dije el tamaño, me dijo, eso es un arcángel. Y el arcángel que estaba comunicando era el de la comunicación, precisamente. Entonces, digamos que empecé yo a entablar esta conversación y sobre todo empecé a tener una relación mucho más estrecha con esos que yo les llamo maestros. Mira, yo nunca... Como te dije, yo soy más relajada con todo esto. Yo no sé si es el ángel si es un maestro. Yo sé que a quienes yo atraigo son seres de mucha luz y de alta vibración. Entonces yo siempre digo, maestros, necesito apoyo, maestros, vamos a trabajar, vamos a hacer nuestra labor, nuestra misión que me han pedido. Y lo que este maestro me empezó a decir, en un momento en que yo sentí que yo no podía con esto, yo le dije, maestro, yo siento que yo no puedo con esto. O sea, yo creo que hay gente que es mejor persona que yo, que vive solo para esto, pero a mí me cuesta el dolor humano y a mí me cuesta ver que hay tanto sufrimiento y que hay gente que la pasa mal y que yo tengo una responsabilidad tan grande del alma de otra persona. Entonces me dice, yo estaba arrodillada en el piso, ¿no? Y me dice, párate. ¿Quién te dijo a ti que estamos buscando iluminados? Los iluminados están con nosotros. Estamos buscando humanos que le recuerden a humanos lo que han olvidado. Cuando yo me di cuenta de que simplemente éramos todos el mismo canal y que simplemente a veces olvidamos y que necesitamos que nos lo recuerden, yo me dispuse a simplemente entregar lo que tenía, sea de un maestro o sea de un ser desencarnado. Entonces es probable que a veces yo esté canalizando y que entre un maestro y me diga, mira, tienes que decirle este mensaje a esta persona. O ha llegado a pasar que yo me dispongo a hacer la canalización, llega un maestro y dice, mira, antes de que empieces, esto y esto. Pero entonces ya los integra uno como algo de, como decir, estamos todos aquí, yo no hago diferencia de quién, todos están invitados, además porque mi filtro es completamente amoroso, entonces en mí nunca cabe nada que no sea luminoso. Entonces si no es amor, aquí no es, ¿sí? Y todos pasan por el filtro que tú le das. Si tú dejas la manga abierta, y tú sabes que vas a pasar, pues te pisan la manga si no pones un letrero que diga por aquí no se pisa, ¿sí? Entonces digamos que todo el sendero que ellos caminan pasa por el filtro del amor, de la comprensión, de la compasión, de la aceptación y del entendimiento. Entonces cuando hay una canalización, ellos saben que tienen que pasar por las emociones porque es mi filtro y que tienen que saber que todo lo que vamos a entregar tiene que sembrar semillas en la otra persona. Clara, estamos a punto de llegar al final, pero me quedan 3 preguntas. Y la primera tiene que ver con algo que tú me acabas de decir. Dices, mi filtro es el amor. Solamente cosas bonitas, solamente cosas que sean cálidas, afectivas, digámoslo hasta cierto punto constructivas. Pero aquí tengo que preguntarte algo que escuchándote quiero preguntarte. Tú tienes ese filtro. ¿Es que hay otras en ese mundo espiritual, otras cosas que no son amor, que son negativas? Existe, digamos, así como esos seres luminosos gigantes, nos han dicho otras personas, seres oscuros o algo negativo que no está contigo, obviamente, pero ¿existe en el mundo espiritual eso? Pues digamos que desde la comprensión que yo tengo, desde mi verdad, ¿no? Yo creo que como todas las energías, hay energías más densas. Mi misión es que el miedo desaparezca. Por eso no quisiera hablar de cosas que son profundamente muy oscuras, porque entonces se va a crear una apertura en las personas, ¿no? Es decir, oh, magia negra, cosas feas, entonces vas a convertirte en una esponja de todo esto y la idea es vibre alto, vibre fuerte, vive, conéctate con todo lo chévere para que esto no tenga entrada. Esa fue la forma en que yo me blindé, ¿no? Entonces, sí hay densidad, sí hay temas un poco más complejos donde los seres no se permiten ir a este caminar de luz, donde se resisten, donde como a veces hay luz también hay oscuridad, no es que sería imposible negar que hay lo uno y hay lo otro, pero que yo creo que no se trata de hacer la guerra ni de ser, sino simplemente que cada uno haga su trabajo. Y cuando tú vas a ver
Que me dice, entonces, ¿cómo haces tú con alguien que ha cobrado la vida de otras personas? O sea, es un ser malo. Yo decía, sí, pero ese ser también tiene familia y si le vas a hablar a tu familia, a la familia de ese ser van a contar cosas bonitas de esa persona, ¿sí? No hay nada tan malo y nada tan bueno. Entonces, digamos que cuando tú conectas con ese aspecto bonito de la persona, pues vas a estar cargado de muchas cosas más beneficiosas y vas a poder entregar lo que no fue tan bonito de otra manera. Clara, y también me han dicho, y quería hacerte esta pregunta, que tú has tenido experiencias increíbles y una de esas nos las ha hecho Cristian Argüello, que les recomiendo su canal, el canal de Cristian Argüello. Vayan allá, suscríbanse. Y él me ha dicho que tú has tenido experiencias con algunas personas reconocidas en Colombia, presentadores de televisión, actores, gente del mundo de la farándula, y me gustaría saber si nos puedes comentar esa historia que él nos había dicho que habías tenido una experiencia cercana a alguien que fue muy conocido, que es J. Mario Valencia. Tamario Valencia, absolutamente hermoso. Pues resulta que el acercamiento se da un poco a través de la relación con mi tío Gonzalo Gallo, que como sabes, pues trabajaron en el canal Muy Buenos Días, donde compartían ese espacio de la espiritualidad. Y como yo venía pocas veces al año a Colombia, pues cada que venía por la época de la Feria de las Flores en Medellín, y pues yo salía con mi tío, conversábamos, pero pues yo no tenía mucho acercamiento a él. J. Mario Valencia trasciende y vine casualmente en ese año a visitar y pues como siempre, la Feria de las Flores, y yo lo sentía todo el tiempo, decía, tienes que hablar con tu tío, necesito que hablemos con tu tío. Y fue tan insistente que yo le dije, mira, yo sé que tú no sabes yo qué hago, pero necesito que me escuches. En esa canalización que le hice a mi tío, le dije, mira, yo no tengo ni idea, pero es necesario que nos sentemos ya en un cuarto porque te tengo que decir algo. Pues en esa capacidad espiritual que tiene mi tío, que generalmente tú lo ves sonreír, que está para todos, que tiene unas herramientas invaluables de cómo superar un duelo, a mí lo que me decía J. Mario es, él no ha podido con este duelo. Este duelo le ha dado más duro que todo lo otro y él siente que es difícil porque él sabría cómo, pero le está dando muy duro porque éramos como hermanos. Entonces yo le empecé a decir esto a mi tío comienza a llorar y me dice, nadie lo sabe, pero sí. O sea, este duelo me dio muy duro, además de que yo sé cómo se haría de mejor manera, pero aquí sí me está dando duro. Entonces empezamos a hablar, le empecé a dar mucha información, inclusive le di temas de familia que él tampoco sabía, me dice, no lo sé, tengo que ir a preguntar, luego me verificó y me dijo, tenías toda la razón, o sea, no yo, sino él. Otamario me estaba dando información que era importante y me dijo, yo quiero que hables con su esposa, porque ella está muy triste. Entonces, digamos que en esa canalización que, pues, no la hice a profundidad como las hago hoy, pero sí, como digamos en ese intercambio le decía yo, mira, él te manda a decir que fue un amor, una compañía hermosa, que vio una relación profunda, pero además tú sabes que J. Mario y quienes lo conocen muy bien, yo lo conocí a través de lo que él me explicó y lo que me decía. Él me decía que él fue muy estricto con sus discípulos, con quienes aprendían de él, porque él siempre se daba cuenta a quién tenía talento. Y a quien tenía talento lo impulsaba para que fuera un mejor y le sacaba lo mejor siendo muy estricto. Entonces recuerdo que muchas veces, y esto fue lo más bonito de todo, Esteban, yo estando en casa y él se aparecía y me decía, me encanta lo que haces, porque quienes no saben, Otamario Valencia tenía una afinidad con los ángeles espectacular. Este hombre, en su silencio, porque inclusive antes de venir acá también lo percibí y me dijo, listo, vas a hablar, mira, tienes que hacer esto, venía en el avión y yo, si todos en el avión supieran con quién estoy hablando, y me decía, yo estoy comprometido con las personas que tienen que llevar un mensaje bonito, y yo quiero que tú lo hagas porque al final casi nadie se enteró de esto, ¿me entiendes? Nadie se enteró de la parte de los ángeles de J. Mario, que era completamente hermosa. Entonces, pues bueno, con esa energía tan linda, mi tío por primera vez se dio cuenta que era lo que yo hacía. Entonces él empieza a hablar un poco de mí, pues empieza a hacer esos acercamientos también con otras personas de quienes pues yo cuido absolutamente de manera reservada pues las historias, porque trato de cuidar mucho a los míos, ¿sí? Entonces si la persona la cuenta, esto te lo estoy contando porque mi tío lo contó ya en medios y yo dije, si tú lo cuentas y lo permites porque fue tu canalización, lo hablo, si no, no lo hablo, porque me parece que es de mucho respeto la historia ajena y cuidar a los míos. O sea, tú vienes a mí, yo te voy a cuidar, absolutamente todo se queda acá. Y si voy a llegar a contar cualquier historia, la cuento en EN, cambio personajes, cambio todo, a no ser de que tú me des permiso, porque siento que estar en un lugar protegido es absolutamente válido y necesario. Pero sí, si tú me preguntas, para mí J. Mario ha sido
un aprendizaje muy lindo porque él mismo me ha compartido y me decía, mira, vas a hablar, tienes que hacer esto, tienes que manejar las personas así. Algo que me decía, tienes que tratar muy bien a las personas del servicio, porque al final terminan haciendo cosas que no estaban pagas y es importante que tú tengas este contacto con todos, ¿sí? Entonces las cosas que tú compartes y que tú haces siempre se retornan, ¿no? Y yo te decía ahorita, cada que damos, recibimos. Entonces, en todo esto que se dio con esa canalización, yo creo que fue un paso muy importante para que primero mi tío se diera cuenta, porque decía, increíble, yo conozco a tantas personas y no sabía que tenía una así en la familia. Y a través de eso empecé pues yo también yo a hablar más, a expresarlo más, y ya mi educación pues también me llevó ya a hacer yo esto también para otras personas de manera pública. Y sí, obviamente, he canalizado a personas importantes, pero los cuida toditos. Y ya estamos a punto de terminar, pero quería hacerte pues estas dos preguntas finales. Y esta sí te la tengo que hacer porque muchas personas nos piden esta. ¿Existe la vida después de la muerte para ti? Y después, ¿existe un cielo o qué hay? ¿Qué es lo que hay realmente? ¿Hay un espacio, un lugar? Porque hay algunas personas dicen, no, no existe ni el cielo ni el infierno, simplemente es otra dimensión. Otros dicen, no, hay ciudades espirituales. Otros dicen, no, sí, existe el purgatorio, el infierno y el cielo. Para ti, en tu experiencia, en lo que te han dicho, en lo que has vivido, ¿qué hay después de la muerte? Para mí, y como digo, esta es mi verdad y siento que es muy lindo cuando cada uno puede tomarlo de la verdad de los otros, que complementa la propia y simplemente deja fluir lo que no perturbe. Coge lo que te sirve y lo otro déjalo de lado. Em, Después de que trascendemos, seguimos vivos, porque tú sabes que en el colegio nos enseñaron, tenemos materia y tenemos energía, ¿sí? Y la energía no se acaba, se transforma. Entonces, ¿qué haces tú cuando dejas la materia, que es la que se descompone y vuelve a la madre tierra? ¿Qué pasa con la energía si no se destruía? De alguna manera tiene que seguir existiendo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco eso. Cada que hay una lectura es la energía con el alma, como que se compenetran y con eso se muestran de la manera en que se tienen que mostrar para que tú los puedas canalizar. Y si me preguntas si hay un cielo, de la manera en que yo lo veo, sí, se asemeja mucho a eso. Es un lugar de mucha luz donde yo, de manera personal, sí he visto que es como si fuera una universidad. O sea, yo veo que vamos a seguir aprendiendo, a encontrarnos, que lo que el uno no aprendió, pues se encuentra con el otro, pero que no estamos todos apiñados, sino que cada uno como que sigue un aprendizaje diferente. Yo digo, cuando dejamos el cuerpo no dejamos la vida, simplemente seguimos aprendiendo de otra manera. Y el aprender es también muy ligado a lo que queda en las personas que tenemos acá. Por eso digo, mira, háblales bonito. Cuando sabes que tu padre está del otro lado, tu madre, pues no empieces a decirles, es que desde que te fuiste, para mí nada tiene sentido. Más bien dile tú qué honras de lo que te dejó, qué se queda contigo. Aprendí a ser una persona con valores. Gracias, papá, gracias, mamá. Entonces, eso que hace que ese ser del otro lado brille más bonito, porque yo lo siento como una expansión de la como que me lleno de algo muy hermoso. Entonces yo veo este lugar muy luminoso, además porque en meditaciones también tengo la oportunidad de llegar hasta cierto punto donde los maestros me entregan información. Eh, y si me hablas de lo otro, ¿sí? Hay otro lugar oscuro. Yo creo que la oscuridad primaria es cuando nos quedamos terrenales. Esta es la parte más densa, porque sabes que aquí hay temas pesados. Entonces, lo más denso es el cuerpo, la materia, y esa es la parte que se queda acá. Y por eso cuando, digamos, se habla de algo que a mí no me gusta tanto, que son los espíritus, los espantos, todo eso simplemente son almitas que de alguna manera en su densidad aún no se permiten voltear y decir, ok, cometí errores y creo que puedo aprender de ellos y simplemente no me permito seguir caminando. Entonces, más allá, como castigo y todo esto, te digo que yo más allá no he llegado y la verdad es que en la misión que tengo, que es acabar con el miedo, pues ni me interesa. Lo que yo quisiera es que todos nos diéramos cuenta de que sí, vamos para allá, sí, vamos para allá. No me interesa esta parte, sino que yo ya sé mi foco y ya sé a dónde tengo que caminar, porque yo creo que es lo que queremos todos, llegar con créditos. Tú llegas y lo primero que haces, que esa fue una pregunta inicial y creo que no te la respondí, ¿qué pasa cuando trasciendes? Tú tienes ahí tu librito, tu hojita y dices, esto fue lo que hiciste, esto fue lo que pasó. Por eso hablas de deshacer los pasos y todo eso, ¿no? Mira, esto fue lo que sucedió y empiezas tú. Ah, ya no tienes cuerpo, ya no tienes ego. Uy, ¿en serio? Yo era tan rígido. Uy, ¿en serio? Yo no abracé a mis hijos. Uy, Clara, cuánto lo siento. No sé a qué huelen, ya no los puedo sentir. Dile a mi hijo que le mando el abrazo que nunca le di. Nunca le dije que lo quiero, que lo amo. Cosas tan básicas. ¿Tú recuerdas el olor de tus padres?
¿Tú sabes a qué huelen tus seres amados, Esteban? Yo aprendí a entrenarlo porque sé que es lo primero que voy a extrañar. Clara Gallo, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. ¿Dónde pueden buscarte si alguien quiere entrar en contacto contigo, por alguna red social, por algún medio? ¿Cómo lo puede hacer? La mejor forma es por Instagram, me encuentran como @claragallo _medium. Ahí pueden enviarme un mensaje por privado y ahí alguien de mi equipo o yo les responderemos. Y también tengo mi canal de YouTube donde estoy compartiendo muchos videos, sobre todo, no solamente sobre el duelo, sino también de modo personal, porque la idea es que podamos unir lo que es el trascender con los procesos personales para que hagamos la espiritualidad mucho más fácil. Y por eso te quiero agradecer también a ti, porque sé que esto más que una labor es una misión de llevar cosas a personas, a seres que van en búsqueda de algo y a veces no saben qué. Y sobre todo también por tratar esto con tanto respeto, que es lo que yo más valoro. Muchas gracias, Clara. Gracias por estar aquí en Historias Paranormales. A ti, Esteban. A ustedes que están ahí, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y lo que siempre digo es lo que voy a repetir nuevamente. Nosotros trabajamos muy duro, viajamos, entrevistamos personas para ustedes. Nos esforzamos por ustedes, queremos acompañarlos, queremos que si algún momento de su vida es triste, encuentren en estas historias, en estos videos, algo que les sirva, algo que les ayude a mejorar su vida. Ustedes que están allí tal vez muy lejos de su casa o muy lejos de un momento alegre, a ustedes les queremos decir que puede salir adelante, puede seguir adelante, va a salir adelante, que todo lo bueno, que pida se cumpla, que todos sus sueños se hagan realidad. Aprovechen la vida es ya, la vida es ahora. Si en este momento quiere hablar con algún familiar, necesita hablar con un familiar, después de este video llámelo y hable con él. Aproveche el tiempo que tiene. Puede existir una vida después de la muerte, pero hoy, en este momento, usted está vivo. Aprovéchelo. Y por eso les quiero decir finalmente que gracias a todo nuestro equipo. Aquí está Valentina Vargas, Tania Velázquez, Joana Arenas. Todo nuestro equipo le manda a decir a usted que a usted lo queremos mucho. Hasta pronto.